Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Hoy nos ponemos a la escucha de la Carta Magna de la evangelización en el mundo contemporáneo, la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi de San Pablo VI. Es actual. Fue escrita en 1975, pero es como si hubiera sido escrita ayer. Es actual. La evangelización es más que una simple transmisión doctrinal y moral. Es, primero que todo, testimonio. No se puede evangelizar sin testimonio. Testimonio del encuentro personal con Jesucristo, Verbo encarnado, en el cual la salvación se ha cumplido. Un testimonio indispensable porque, ante todo, el mundo necesita evangelizadores que le hablen de un Dios a quien ellos conocen y les es familiar. No es transmitir una ideología o una doctrina sobre Dios, no. Es transmitir a Dios que se hace vida en mí. Esto es testimonio. Y además porque el hombre contemporáneo escucha con más gusto a los testigos que a los maestros. El testimonio de Cristo, por tanto, es al mismo tiempo el primer medio de la evangelización y una condición esencial para su eficacia, para que sea fructuoso el anuncio del Evangelio. Ser testigos. Es necesario recordar que el testimonio comprende también la fe profesada, es decir, la adhesión convencida y manifiesta a Dios Padre e Hijo y Espíritu Santo, que por amor nos ha creado, nos ha redimido. Una fe que nos transforma, que transforma nuestras relaciones, los criterios y valores que determinan nuestras elecciones. El testimonio, por tanto, no puede prescindir de la coherencia entre lo que se cree y lo que se anuncia y lo que se vive. Ser creíble no viene solamente de decir una doctrina o una ideología, no. Una persona es creíble si tiene armonía entre lo que cree y lo que vive. Cómo cree y cómo vive. Muchos cristianos solamente dicen que creen, pero viven de otra cosa, como si no lo fueran. Y esto es hipocresía. Lo contrario del testimonio es la hipocresía. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Este que va a misa todos los domingos y después vive así, así y así. Es verdad. Es el contratestimonio. Cada uno de nosotros está llamado a responder a 3 preguntas fundamentales, así formuladas por San Pablo VI. ¿Crees en lo que anuncias? ¿Vives lo que crees? ¿Anuncias lo que vives? Hay una armonía. ¿Crees en lo que anuncias? ¿Tú vives lo que crees? ¿Tú anuncias lo que vives? No nos podemos conformar con respuestas fáciles, preconfeccionadas. Estamos llamados a aceptar el riesgo, incluso desestabilizador, de la búsqueda, confiando plenamente en la acción del Espíritu Santo que obra en cada uno de nosotros, impulsándonos a ir siempre más allá de nuestros confines, más allá de nuestras barreras, más allá de nuestros límites de cualquier tipo. En este sentido, el testimonio de una vida cristiana implica un camino de santidad basado en el bautismo, que nos hace partícipes de la naturaleza divina y por ello santos. Y la santidad no está reservada a pocos, no. Es un don de Dios que requiere ser acogido y hecho fructificar para nosotros y para los demás.
Nosotros hemos sido elegidos y amados por Dios y debemos llevar este amor a los demás. Pablo VI enseña que el celo por la evangelización brota de la santidad, brota del corazón que está lleno de Dios, alimentada por la oración y sobre todo del amor por la Eucaristía. La evangelización, a su vez, hace crecer en santidad a la gente que la realiza. Al mismo tiempo, sin la santidad, la palabra del evangelizador difícilmente abrirá el camino en el corazón del hombre de nuestro tiempo, sino que corre el riesgo de hacerse vana e infecunda, y solamente serán palabras. Entonces debemos ser conscientes que los destinatarios de la evangelización no son solamente los otros, no aquellos que profesan otros credos o que no los profesan, sino también nosotros mismos, creyentes en Cristo y miembros activos del pueblo de Dios. Y debemos convertirnos cada día, acoger la palabra de Dios y cambiar de vida cada día. Y así se hace la evangelización del corazón. Para dar este testimonio, también la Iglesia, como tal, debe comenzar con evangelizarse a sí misma. Si la Iglesia no se evangeliza a sí misma, se queda como una pieza de museo. En cambio, lo que la actualiza continuamente es la evangelización de sí misma. Necesita escuchar sin cesar lo que debe creer, las razones de su esperanza, el mandamiento nuevo del amor. La Iglesia, que es un pueblo de Dios, inmerso en el mundo, y con frecuencia tentado por los ídolos, muchos, siempre necesita oír proclamar las obras de Dios. Esto quiere decir, en una palabra, que la Iglesia siempre tiene necesidad de ser evangelizada. Tiene necesidad de tomar el Evangelio, orar y sentir la fuerza del Espíritu que va cambiando el corazón. Una iglesia que se evangeliza para evangelizar. Una iglesia que se evangeliza para evangelizar es una iglesia que, guiada por el Espíritu Santo, está llamada a recorrer un camino exigente, un camino de conversión, de renovación. Esto implica también la capacidad de cambiar los modos de comprender y vivir su presencia evangelizadora en la historia, evitando refugiarse en las zonas protegidas de la lógica o del siempre se ha hecho así. Son refugios que enferman a la Iglesia. La Iglesia debe avanzar, debe crecer continuamente y así permanecerá joven. Esta Iglesia está completamente dirigida a Dios, por tanto es partícipe de su proyecto de salvación para la humanidad y al mismo tiempo enteramente dirigida hacia la humanidad. La Iglesia debe ser una Iglesia que encuentra a través del diálogo al mundo contemporáneo, que teje relaciones fraternas, que genera espacios de encuentro, poniendo en acción buenas prácticas de hospitalidad, de acogida, de reconocimiento e integración del otro y de la alteridad, y que cuida de la casa común, que es la creación, es decir, una iglesia que encuentra a través del diálogo al mundo contemporáneo, que dialoga con el mundo contemporáneo, pero que encuentra cada día al Señor y dialoga con el Señor y deja entrar al Espíritu Santo, que es el protagonista de la evangelización. Sin el Espíritu Santo nosotros solamente podremos hacer publicidad de la Iglesia, no evangelizar. Es el Espíritu Santo en nosotros lo que nos impulsa hacia la evangelización. Y esta es la verdadera libertad de los hijos de Dios. Queridos hermanos, les renuevo la invitación a leer y releer la Evangelii Nuntiandi. Les digo la verdad, yo la leo a menudo, porque esa es la obra maestra de San Pablo VI, es la herencia que nos ha dejado a nosotros para evangelizar. Muchas gracias.
Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a leer y a reflexionar de una manera personal y de una manera comunitaria la Evangelii Nuntiandi, la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, y llevar a la oración estas preguntas. ¿Qué es lo que anuncias? ¿Vives lo que crees? ¿Anuncias lo que vives? Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Hoy se celebra la Jornada Mundial del Agua. Vuelven a la mente las palabras de San Francisco de Asís. Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta. En estas palabras sencillas escuchamos la belleza de la creación y la conciencia de los desafíos que implica cuidar de ella. En estos días se celebra en Nueva York la segunda conferencia del agua de la Organización de las Naciones Unidas. Pido por el buen resultado de los trabajos y espero que este importante evento pueda acelerar las iniciativas a favor de quienes sufren la escasez de agua, este bien primario. El agua no puede ser objeto de desperdicios y abusos o motivo de guerras, sino que debe ser preservada para nuestro beneficio y el de las generaciones futuras. El sábado se celebrará la solemnidad de la Anunciación del Señor y el pensamiento se dirige al 25 de marzo del año pasado, cuando en unión con todos los obispos del mundo se consagraron la Iglesia y la humanidad, en particular Rusia y Ucrania, al corazón inmaculado de María. No nos cansemos de encomendar la causa de la paz a la Reina de la Paz. Deseo por ello invitar a cada creyente y comunidad, especialmente a los grupos de oración, a renovar cada 25 de marzo el acto de consagración a la Virgen, para que ella, que es Madre, pueda custodiar a todos en la unidad y la paz. Y no olvidemos, en estos días, a la martirizada Ucrania que sufre tanto. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.